Pero ya sin más, quiero presentarles, empiezo por Jessica Marjan, fundadora de la Red de Juventudes Trans, increíble compañera; Mariana Díaz, experta en feminismo interseccional, particularmente en lo que se refiere a la intersección de género y discapacidad; Betty Maldonado, una de las fundadoras de Mujeres Unidas por la Libertad, que también colabora en X Justicia para las Mujeres; y finalmente Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar y también una de las fundadoras del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. Nos falta todavía Stephanie Rojas, que es una de las fundadoras de Deliver Libres y miembro del colectivo Ni un Repartidor Menos, pero pronto se nos va a unir. Y nomás para acabar de aclarar un poco el formato, lo que hemos esperado el día de hoy es tratar de generar un conversatorio. Entonces le hemos planteado a todas las participantes algunas preguntas detonadoras y lo que queremos hacer es como 3 mini rondas de máximo 5 minutos para que todas podamos ir como rebotando distintas ideas y luego finalmente al final abrir al público, yo siempre digo, dudas, traumas, inspiraciones, contrapropuestas, críticas o ya en este momento pliegos petitorios para que todas firmemos juntas, ¿no? Entonces ya sin más, esa va a ser la dinámica. Y Marianita, bueno, yo le digo Marianita, ¿no? Está mal, con el corazón, Marianita, ¿no? Me gustaría empezar contigo, un poco. Tú, a ver, este es un foro que queremos que se concentre en el tema de la discriminación en el trabajo, las violencias en el trabajo, pero justo si algo nos enseña cuando escuchamos las historias de mujeres con discapacidad es que la exclusión laboral no solo empieza en el trabajo, sino es un proceso que se genera desde antes, y quisiera que empezaras un poco por contarnos, o sea, cómo va sumando hasta que llegamos al trabajo. ¿Te va a pasar esto? Buenas tardes a todas y a todos, es un gusto estar con ustedes aquí. Muchas gracias a Intersecta por la invitación. Es un honor estar con mujeres que admiro tanto. Y antes que nada quisiera hacer un reconocimiento de 10 segundos a Intersecta por generar estos espacios en donde se da voz y se visibiliza la interseccionalidad de muchas mujeres en el tema, porque estamos acostumbradas que cuando se habla de género en un tema en específico, solamente se da voz a cierto grupo de mujeres. Entonces me parece algo muy importante y muchas gracias por nuestro intérprete de lengua mexicana que nos permite hacer esto accesible para todas y para todos. Bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, el problema en los temas de personas con discapacidad es que nos encontramos ante una problemática estructural y sistemática. ¿Eso qué significa? Que los temas de personas con discapacidad se relacionan con algo que se llama modelo médico asistencialista. Entonces, todo lo que está relacionado con la discapacidad lo vemos automáticamente como sinónimo de enfermedad o como un problema. Y esto no debe ser así. El enfoque social y de derechos humanos que contempla la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos dice que nuestra atención tiene que estar puesta en las barreras del entorno y no en la condición individual de la persona, que la Convención lo menciona como deficiencia. A mí no me gusta ese término, por eso hablamos de condición individual de la persona. Y bueno, estas problemáticas que se ven reflejadas al final del día en el trabajo y en recibir menos sueldo, en realidad tienen una problemática que se ve desde el nacimiento, si queremos verlo así, en la casa, porque una de las mayores problemáticas a las que nos enfrentamos las personas con discapacidad son las barreras actitudinales, todo lo que pensamos en relación con la discapacidad. Entonces, todo lo que ustedes puedan pensar de pobrecito, qué terrible, mi hijo tiene una discapacidad, ahí empiezan los problemas, desde la casa, ¿no? Entonces, no quieren llevar a sus hijos a la escuela, por ejemplo. Entonces, salir de la casa es otro reto, porque nos encontramos, dependiendo de la discapacidad, con barreras físicas, ¿no? En el entorno urbanístico, en el entorno arquitectónico, hasta llegar, por ejemplo, a un kinder o a una primaria, en donde
te topas, por experiencia personal, con barreras actitudinales en donde los padres de familia se reúnen para decir que no quieren que sus hijos convivan con personas con discapacidad. Entonces, ahí se generan actos discriminatorios porque ni siquiera tenemos acceso a la educación, educación de calidad, etcétera. Y generalmente hablamos o se habla de educación especial cuando la Corte ya ha dicho que esto es discriminatorio, porque en realidad tendríamos que hablar de una educación inclusiva en donde no se segregue a las personas con discapacidad en otros espacios, sino que tengan las mismas oportunidades. Y bueno, esto más adelante, las pocas personas que pueden acceder a una educación, generalmente por estas mismas barreras actitudinales, son discriminadas en el entorno laboral. Las pocas que acceden al trabajo acceden en puestos de bajo nivel, mal remunerados, sin seguridad social y generalmente con esta idea otra vez que reproduce prejuicios y estereotipos, generalmente para que las personas se sientan útiles, pero no para que puedan desarrollarse profesionalmente. Entonces se van repitiendo múltiples discriminaciones a lo largo de la vida y de todos los momentos que repercuten en el derecho laboral. Un poco ahí, Jess, voy contigo. Si estamos, o sea, sabemos que el trabajo es todo un proceso, ¿no? Entrar a un trabajo, quedarte en el trabajo, que te promuevan del trabajo, ¿no? Pero un poco también para seguir con el tema de las barreras a la entrada, o sea, que en primer lugar te contraten. En muchas ocasiones tú hablas de la discriminación laboral que sufren las personas trans y me gustaría que ahondaras un poquito, o sea, de qué clase de exclusiones, de qué clase de discriminación estamos hablando. Muchas gracias por la invitación, igual, y celebro que las voces de diversas mujeres estemos aquí presentes. Y bien, justo creo que celebro algo que difícilmente tanto en los espacios sucede, y es que las voces de mujeres trans sean consideradas voces de mujeres, ¿no? Y frente a esto es necesario evidenciar, y dándole seguimiento a lo que decía Mariana, de esta violencia sistemática y estructural que igual el cisexismo tiene, y que muchas veces se vive hacia las, más bien todo el tiempo se vive hacia las personas trans, y pocas veces son las que se nombra. Cuando digo cisexismo me refiero a esta no solamente expectativa que se tiene del cuerpo, sino esta serie de prácticas, condiciones, articulaciones dentro del pensamiento, dentro de las subjetividades, pero también dentro del Estado, de contemplar a ciertos sujetos a partir de ciertas corporalidades. Es decir, que el Estado traza una ruta a partir de la genitalidad de las personas, y esa ruta da por consecuencia que si naces con una vulva, ser mujer se te asigna; si naces con un pene, se te asigna ser hombre, pero que también se trazan una serie de expectativas de vida y por consiguiente desigualdades desde diferentes ámbitos por tu expresión de género, por tu identidad de género, entendiendo la identidad de género como esta identidad autopercibida de las personas. Frente a esto, esta serie de violencias que difícilmente se nombran, pero que existen, son las que obstaculizan a las personas trans y particularmente a las mujeres trans al acceso a siquiera hablar de un empleo remunerado fuera de los espacios de trabajo sexual.
toma en cuenta eso, las formas de estrés en las que una persona trans está, las formas en las cuales se le somete en este cuestionamiento, la persecución que se vive por ser una persona trans, el cuestionamiento constante de tu identidad y sobre todo los espacios laborales, cómo en la educación se viene arrastrando todo el tiempo estas dinámicas en que las violencias empiezan desde los terrenos hostiles del comentario, la burla, el baño, etcétera. Hay un informe que sacó Naciones Unidas, que es el informe Pride, creo que es de los pocos que tiene sobre cuestiones laborales, es como orgullo en inglés, Pride. Y este informe habla específicamente de cómo deberían de ser y de garantizarse condiciones hacia las personas trans. Y entre esas condiciones particularmente es tomar en cuenta la trayectoria de vida de la persona trans. Y aunado a esto, hay una reflexión que a mí me deja todo el tiempo pensando desde, yo creo que desde que un tema de filosofía del derecho, pero que a mí me mueve mucho, y es que las personas trans somos sujetos que aún no alcanzan una certeza, ¿no?, en este mundo, y que al ser sujetos que ni siquiera tenemos la certeza de existir, ni la certeza de ejercer derechos, ni la certeza de ser sujetas de derechos y libertades, todo el tiempo se nos está sometiendo a una constante prueba de quién eres. Y creo que para esto también yo citaría como a la Endosig, donde esta encuesta sobre discriminación por orientación sexual e identidad de género que tiene CONAPRED, donde se evidenció que los entornos laborales donde las mujeres trans manifestaron que burlas, el tema del acoso, se viven más por cuestiones de comentarios entre los propios compañeros, y que también manifestaron las mujeres trans que los baños son el primer territorio en el cual se les discrimina más, mientras que a los hombres trans manifestaron en esa misma encuesta que son más propensos al suicidio por toda la serie de odio que viven y enfrentan. Entonces, mirar desde un enfoque interseccional esta serie de cuestiones pues nos arroja esa mirada, ¿no?, para saber cómo son las trayectorias de vida y hacia cómo estas violencias no solamente están en el trabajo, sino el trabajo es como donde se conjugan lo que ya se vivió en el espacio familiar, con muchas veces la expulsión, en el espacio de la educación, con todo el acoso y el hostigamiento, y que bueno, pues cuando ya hablamos de cuestión laboral es las que llegamos a estar en un entorno muchas veces de subempleo laboral, ¿no? Un poco, Betty, me gustaría ir contigo. Estamos hablando, por un lado, de exclusiones que inician desde nacimiento, ¿no?, que luego son medio invisibles, pero se supone, por ejemplo, que hoy en día la igualdad, al menos formal, está garantizada en la ley, ¿no? Ninguna persona debe ser discriminada, pero vemos, por ejemplo, que en la misma Constitución a personas que tienen antecedentes penales por ciertos delitos no pueden, por ejemplo, contender por ciertos cargos públicos, ¿no? Es una de las exclusiones que está tan naturalizadas que está en la Constitución. Y esta es una idea con la que creo que en el mismo feminismo luego estamos batallando, ¿no? Esta idea de personas con antecedentes penales que no queremos en ciertos trabajos porque pueden ser un peligro. Me gustaría un poco que cuentes desde el trabajo que hacen en Mujeres Unidas por la Libertad, todas las implicaciones que esto tiene, o sea, desde el proceso hasta, pues sí, toda la construcción que está detrás de esto, ¿no? Muy buenas tardes o noches. Muchas gracias a Intersecta por invitarme. Bueno, pues mira, desafortunadamente las personas que tienen antecedentes penales pues no tienen derecho a un empleo, ¿no? Nosotras somos un grupo de mujeres que salimos de prisión.
Y desafortunadamente nosotros mismos nos estamos empleando, autoempleando. Muchas personas pues se ponen a vender zapatos, algunas prendas, gelatinas, chocolates, porque somos muy criminalizadas. En primer lugar, para tener un buen empleo, primero son los antecedentes penales, que desafortunadamente el gobierno no quiere poner atención en esa situación, porque no solamente son 10 mujeres, son bastantes mujeres en los centros de reclusión que a veces diario salen, ¿no? Pero vuelven a regresar otra vez porque no tienen un empleo. Entonces, al no tener empleo, pues entonces están al acecho de los grupos delictivos, entonces les ofrecen otras cosas y vuelven a regresar otra vez a prisión. El Estado no garantiza, desde que nosotros estamos dentro de prisión, no garantiza que cuando nosotros lleguemos a tener un beneficio y salir en libertad, entonces ellos digan, cuando ustedes salgan, entonces van a tener un empleo y se les va a ayudar, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, las condiciones para no poder encontrar un empleo pues digno, primero es la falta de documentos de identidad. La segunda es la discriminación, y no hay talleres de capacitación dentro de prisión. Todos los cursos o talleres para el ámbito laboral son obsoletos, es de tejer botecitos de rafia, hacer cuadros con frijolitos, lentejas. Entonces, eso no es un taller para cuando nosotros salgamos y tengamos una experiencia para poder entonces emplearnos, ¿no? Aparte, pues nadie nos va a querer emplear. Y sobre todo también, desafortunadamente también es la edad. Hay chicas que entran de 20 años y llegan a salir hasta los 45, 50 años. Ya no encuentran empleo. Las empresas no aceptan a las mujeres hasta los 42 años, que son empresas donde se paga el sueldo mínimo. Entonces, la verdad, esto es algo horrible, vivir en prisión y luego salir y saber de todos modos que no tienes nada. Entonces, desafortunadamente, la verdad, sí se los voy a decir, te dan ganas de volver a entrar, ¿no? Porque afuera tienes que pagar agua, tienes que pagar una renta, tienes que pagar alimentos, tus medicamentos si estás enferma. Entonces, allá dentro de prisión, pues al menos tienes un techo, pero afuera no tienes nada. Entonces, yo pienso que debería de haber dentro de prisión, pues, talleres con herramientas para que cuando nosotros obtengamos la libertad, entonces ya tengamos una capacitación laboral o pueda también el gobierno tener vínculos empresariales en donde digan, van a salir 10 chicas, entonces de tales a tales edad, y ellos se deben de hacer cargo como lo que ahorita hay, ¿no? Que es el programa del bienestar, que es de pasantías, ¿no? Mínimo. Muchas en este momento de mis compañeras que están en Mujeres Unidas por la Libertad no tienen empleo. Entonces nosotros como nos organizamos, ¿no? Para poder autoemplearnos. Pero eso es muy difícil, ¿no? Porque si quieres vender algo, pues tienes que tener capital, porque entonces ¿quién te lo va a prestar? ¿Quién les va a decir, te presto tanto y pon esto? No. Yo ya tengo 4 años y desafortunadamente tenía un empleo, pero ya renuncié también, por lo mismo que las personas cuando se enteran que tú tienes antecedentes penales, entonces ellos quieren abusar de ti. Y ya tengo 3 años que la señora no me sube el sueldo. Y se lo pido y me dijo que no. Entonces, eso es algo que no debe de pasar, no debe de ser. El Estado tiene la obligación de ver a las personas que salen de reclusión para que puedan tener una vida digna y un empleo digno. Porque si el Estado no se da cuenta o no quiere darse cuenta, pues entonces los centros penitenciarios van a seguir llenos, ¿no? Desafortunadamente así va a ser. Por eso es de que ahora que nosotros estamos en esta organización, pues estamos nosotros viendo a nuestras compañeras, viendo
cómo las podemos ayudar, qué podemos hacer, pero la mayoría de las personas son mayores de edad. La chica más grande, le digo que chica, tiene 60 años, ¿no? Entonces, pues ella ya también, ya últimamente como que ya la veo muy desanimada porque el gobierno no la quiere ayudar. No sé ni cómo ayudarla, ¿no? Entonces, realmente sí, como dicen aquí mi compañerita Mariana y la chica, que de verdad somos muy discriminadas en todos los aspectos, en todos. Nos sentimos excluidas de este planeta, excluidas de la sociedad. Somos historias en papel que después se hacen así y las tiran, hasta que el día que nosotros logramos nuestra libertad, entonces sí nos damos cuenta que estamos vivas. Pero bueno, no queda más que echarle muchas ganas, seguir adelante y tener toda la actitud, ¿no? Y así sean los 100 años, pero siempre sonreír y esperar que siempre va a haber un rayo de luz para que nosotros podamos, por lo menos a lo mejor no tener un buen empleo, pero pues ser felices, ¿no? Marcelina, quiero seguir contigo también, porque hasta el año pasado, y gracias al trabajo de CASE, las trabajadoras del hogar, el trabajo del hogar era otro ejemplo en donde desde la misma ley se les diferenciaba. Tenían por ley menos derechos. Y de lo que te he escuchado, hay algo del trabajo del hogar, o sea, desde el hecho de que es en los hogares, ¿no?, que generan las personas como esta concepción de que es algo distinto y merece un tratamiento distinto, ¿no? Entonces me gustaría que ahondaras un poco como en todas estas ideas que incluso con la ley ves que se siguen reproduciendo, los estereotipos sobre el trabajo del hogar mismo, sobre las trabajadoras del hogar mismo, que a pesar del trabajo de años todavía tendríamos que seguir insistiendo por ahí. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Agradezco mucho que siempre también estás ahí apoyando y aprovechar que me he encontrado a mucha gente que se ha sumado a la lucha que empecé hace muchísimos años y que la fuerza de muchas también ayudó a que estemos hablando desde otro ámbito en la forma en que cambió la situación de las trabajadoras del hogar. Y como bien lo dices, ¿no?, como también a pesar de los cambios legales que han habido, pues sigue habiendo una cultura de falta de respeto de los derechos de las trabajadoras. Entonces, la discriminación que mayormente viven las trabajadoras del hogar va desde el nombre, ¿no?, desde los nombres despectivos, desde el hecho de trabajar en una casa y que la gente ve el trabajo en una casa como denigrante y como que ese trabajo lo realizan las mujeres indígenas y las que no han ido a la escuela, ¿no? Entonces, y cuando nosotras nos damos cuenta, vemos cómo la gente ha visto esto de manera tan errónea cuando somos las principales personas que estamos en el lugar privado para que otros hagan el trabajo público, ¿no? Entonces, también el hecho de ser mujeres, ser indígenas, porque la mayoría de las mujeres que realizan este trabajo pues son mujeres indígenas que llegaron a este empleo precisamente por la falta de oportunidad, ¿no? Hay muchas mujeres y por el otro lado pues muchas empiezan de muy jóvenes porque es el único trabajo que aceptan y lo llaman ayuda, que me ayude la niña, que voy por la hija de mi vecina, voy por la hija de alguien en algún pueblo porque quiero que me ayude. Y entonces hay muchas maneras también de cómo explotar a las niñas, ¿no? De que vamos a la ciudad y te voy a pagar, te voy a llevar a la escuela o X, y a la mera hora pues no, nada de eso. Y además, ¿no?, como dijo una compañera, desde que entras a trabajar en una casa, de ahí nunca más vas a salir, porque no hay futuro para eso, sino detenerte en ese trabajo para que otros crezcan, ¿no? Entonces, también, y desde el marco legal, la discriminación desde esta parte estructural, cuando se habló o cuando nosotras revisamos, ¿por qué las trabajadoras del hogar no teníamos los mismos derechos?
Y entonces era porque nosotras estábamos en un apartado especial. Y estar en un apartado especial significa que pues a lo mejor no es tan malo, porque debería de ser progresivo. Sin embargo, muchas de estos apartados se quedaron ahí. En el caso de las trabajadoras del hogar, más de 70 años, ¿no? Pasaron para reformarse el capítulo 13. Lo que quiere decir el capítulo especial es que nosotras no tenemos los mismos derechos que las demás personas trabajadoras. Entonces, nuestros empleadores agarraron de ahí para decir, no tienen los mismos, la ley no dice nada. Ustedes no son secretarias, no son oficinistas, no tienen carrera, y entonces con base a eso funciona el trabajo en el hogar. Y cuando nosotras queremos ganar más por lo que según queremos que valga nuestro trabajo, pues muchas no lo van a querer dar. Y se basan también en un salario mínimo que de por sí es una miseria para todas las personas trabajadoras, y entonces vamos a tener que aceptar eso por la necesidad, ¿no? Y hoy la Ley Federal del Trabajo en apartados especiales dice que las trabajadoras del hogar deben de ganar salario mínimo profesional. Hoy hay muchas trabajadoras del hogar, 2.4 millones de trabajadoras en México, el 42% gana menos de un salario mínimo o 2 salarios mínimos, lo que quiere decir también que su horario de trabajo nada que ver de 8 horas, sus descansos forzosamente tienen que trabajar los domingos si alguien quiere que lo trabaje, y se pone como condición, y no se paga una prima dominical, los días de descanso no se paga el triple, y si alguien no quiere trabajarlo, sí descansa pero reponlo mañana, y significa que vas a hacer doble trabajo. Otra discriminación que viven las trabajadoras, y que es como la violencia económica, y en otras partes se llama robo de salarios. Te pago la mitad, te pago la otra quincena, y cuando se junta la quincena y lo quieres, o al mes y lo quieres cobrar, pues ya se enojan porque ya te tienen que pagar, se le juntó tu salario. Y entonces de ahí también creo que estas diversas formas de violencia que viven las trabajadoras del hogar, que lo naturalizamos nosotras mismas y no lo hemos querido decir, porque si no nos van a correr, si no qué van a decir, y entonces uno está basado en eso para decir que pues no, ni modos, pues lo tengo que aceptar, ¿no? Porque no tengo de otra, tengo hijos, y entonces hay infinidades de pretextos de nosotras mismas, ¿no? Para no decir que pues tenemos derechos y están obligados nuestros empleadores de pagarlo. También por la edad, ¿no? Por la edad, y otra exigencia en el trabajo es que debe de tener experiencia. ¿Cómo va a tener una trabajadora del hogar experiencia si no ha habido una escuela para que sepan realizar ese trabajo como lo quiere una persona en su casa? Entonces, muchas trabajadoras del hogar que llevan más de 30, 40 años realizando este trabajo y no le dan empleo porque ya tienen una edad mayor y que su experiencia pues tampoco es validado, y entonces su experiencia va en función del camino que han llevado realizando este trabajo, ¿no? Entonces, las mujeres hoy que la ley nos reconoce con todos los derechos, incluso la seguridad social, y en la mañana también yo decía, ¿no? Hoy tenemos un programa piloto para la inscripción al Seguro Social para las trabajadoras del hogar, y se llama programa piloto justo para irle encontrando los mejores mecanismos para que cuando sea obligatoria no tenga tantas trabas como lo tuvo el seguro voluntario. Pero hay muchas personas que incluso son funcionarios y lo están viendo así, todavía no real, luego te lo doy, o sea, hasta que sea, o sea, creo que también si seguimos en esta dinámica de no empezar a funcionar como marca la ley, pues sí, las leyes están ahí y mucho esfuerzo ha pasado muchas organizaciones para cambiar las leyes, pero pues otras personas que no lo quieran acatar, pues vamos a seguir haciendo. Y la cultura de falta de respeto de los derechos de las trabajadoras, pues está ahí. El trabajo de casa ha sido
como muy constante en el sentido de cómo hacemos para aliarnos con el mundo y no ser enemigos incluso de nuestros empleadores, porque si no, no nos vamos a entender. Nosotras con nuestros derechos y obligaciones, ellos con sus obligaciones, porque nuestros derechos son sus obligaciones, pero también tienen que entender, porque hay veces también que nos necesitan pero no nos quieren, ¿no? Es como decir, pues que limpien y que se vayan, ¿yo para qué las quiero aquí? ¿No? Entonces creo que cuando dicen también son un mal necesario, ¿no? Entonces creo que también cómo ir mirando este trabajo que tenemos que hacer en equipo, porque si no nos aliamos, las mujeres incluso, pues poco vamos a salir adelante. Y creo que también tenemos que tener una muestra enorme de estos 2 días históricos que vivimos el 8 y el 9 de marzo, donde las mujeres demostramos que unidas podemos alcanzar muchos beneficios para nosotras. Muchas gracias. Bueno. Stephanie, hola, ya nos acompaña, fundadora del colectivo de Libres y miembro del colectivo Ni un repartidor menos. Y un poco nada más para hilar, o sea, escuchándolas, ¿no? Es esta idea de personas con discapacidad, personas trans, mujeres exprivadas, hombres exprivados, ustedes ni siquiera merecen un trabajo, ¿no? Trabajadoras del lugar son trabajadoras, pero menos. Y creo que ahorita el colectivo que fundaste, el colectivo del que eres parte, están poniendo el foco en otra, no es tan nueva, pero sí, con las plataformas de tecnología, Rappi, Uber, esta idea de ustedes ni siquiera son trabajadores. Entonces me gustaría que nos contaras un poco, o sea, al ser parte, ¿cómo les llaman? ¿Socios? ¿Eh? ¿De qué manera este esquema está generando nuevas vulneraciones a los derechos laborales de las personas? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Pues como tú lo comentabas, no somos trabajadores de las aplicaciones, que no nada más son 2, o sea, ya hay varias, 4 o 5 aplicaciones que hay en la ciudad. Nosotros nos consideran como socios o prestadores de servicios, ¿no? Esto quiere decir que nosotros, de una parte de que el cliente paga para su pedido, una parte se va a las empresas, porque nosotros tenemos que pagar para poder trabajar, ¿no? Entonces, es una situación complicada, porque como somos prestadores de servicios, no contamos con seguridad social, no contamos con prestaciones, con aguinaldos. Entonces, es un tema muy difícil que manejamos, porque lamentablemente ahorita, como lo comentaba la compañera, muchas compañeras querían descansar el lunes, pero se vieron limitadas a poder descansar el lunes, porque si no trabajaban no había comida para el otro día, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso que todo lleva a violencia, a acoso, a discriminación. Lamentablemente, siendo mujer repartidora, te ves con todas estas piedritas en el camino, ¿no? Desde el acoso, de que ya los compañeros, la mayoría de los repartidores son hombres. Tú te acercas a un lugar que nosotros le llamamos base, y de 10 hombres hay una mujer, y eso sí nos va bien, ¿no? Entonces, tú llegas a este lugar y ya te empiezan a acosar, que dame el teléfono, qué bonita estás, yo te ayudo, pero ese ayudo es de, ya hay un interés más abajo, ¿no? Entonces, en cuestión de lo laboral, pues empezamos con esto, ¿no? De que no nos reconocen como empleados, pero sí quieren que nosotros trabajemos como empleados. ¿A qué me refiero? Que con sus dichosos dinámicas, conéctate 5 horas, pero hazme 11 viajes, pero en 5 horas no te haces esos 11 viajes, ¿no? Entonces ya te están obligando a tener un horario de trabajo de 8 horas, pero no eres mi empleado, ¿no? Entonces, hazte los 11 viajes y te voy a dar una ganancia garantizada de 1,000 pesos, que puede ser nosotros como el sueldo mínimo, ¿no? Pero ya me obligaste a trabajar 8, 9, 10 horas
en un día y no me estás a mí asegurando que me vas a dar los 11 viajes, ¿no? O sea, me estás haciendo conectarme 8 horas, pero a lo mejor nada más me das 3 viajes y ya no me diste ni mi bono, ni viajes, ni gané. Compañeras que tienen moto ya gastaron en gasolina, compañeras que tienen hijos a lo mejor ya no llegaron a la escuela por sus hijos, porque no, o sea, no tenemos esa facilidad de tener una guardería o un jardín de niños donde nos puedan cuidar a los niños, ¿no? Muchas compañeras tienen que pagar a alguien para que les cuiden a los niños o tienen que pagarle a su mamá para que cuiden a los niños. Entonces, es el problema que yo, o el colectivo más bien, en este caso los dos colectivos estamos peleando, ¿no? Que queremos que nos vean como trabajadores con las facilidades que ellos nos prometieron desde un principio, podernos conectar los días que nosotros queremos, a las horas que nosotros podamos y poder hacer el papel de mamá con nuestros hijos. Muchas compañeras somos madres solteras, en mi caso yo soy viuda, entonces pues yo me tengo que chutar el papel de dos, ¿no? Entonces hay compañeras que están estudiando, no pueden tener un empleo como tal, porque pues estudian o trabajan, ¿no? Entonces esta fue una opción que encontraron para pues poder mantenerse, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, es un tema muy difícil, es una lucha que se está empezando, hemos tenido muchos avances y pues ahora sí que somos guerreras, no nos dejamos y así como salimos a la calle día a día a enfrentarnos al tráfico, al acoso, a la violencia, a la inseguridad, pues vamos para adelante. A ver, un poco ya han ido empezando a sugerir la idea, pero me gustaría que esta segunda ronda habláramos ya no solo de la discriminación, sino también de las distintas estrategias que están implementando para combatirla, ¿no? Porque aquí están, porque justo están diciendo, uno, esto es discriminación, esto es violencia, esto está mal y merecemos más y vamos a luchar por un mundo mejor. Entonces, otra vez, Mariana, me gustaría empezar por ti. Es una historia que no me deja de encantar, pero me gustaría que nos contaras de cómo fue tu experiencia articulando o usando el sistema de justicia para combatir específicamente la discriminación por discapacidad en el empleo, ¿no? Toda la historia. Bueno, lo voy a tratar de resumir un poco porque duró como 12 años, pero bueno, cuando estudiaba la carrera de Derecho en la universidad, me encontré con que en la bolsa de trabajo de mi universidad venían unas solicitudes de empleo y esas solicitudes de empleo decían que no contemplaban personas con discapacidad. O sea, digamos que casi personas con discapacidad ni se molesten en presentar su solicitud. Entonces, bueno, yo me deprimí muchísimo, fue muy complicado y hablé con una maestra que al final del día terminó siendo mi amiga y primero iniciamos un procedimiento, digamos, no vinculante ante CONAPRED, que es la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Fue muy complicado porque esto lo decían muchas empresas y además queríamos que esto quedara como un precedente jurisdiccional, entonces decidimos que la mejor vía para que esto fuera así era una demanda por daño moral, por discriminación. La discriminación para efectos informativos se puede demandar por dos vías, por vía penal y por vía civil en daño moral. Entonces nosotros decidimos hacerlo por vía civil, por daño moral, y la primera respuesta que tuve del juez me sobreseyó el asunto porque no demostré un interés jurídico, así se llama en materia jurídica de ley, y entonces el argumento del juez decía que yo no había ido a solicitar el trabajo personalmente y me lo habían negado en mi cara, cosa que era cierto. Yo con la mera solicitud dije, bueno, desde aquí se está poniendo una barrera, ¿no? Se me está impidiendo,
que me evalúen mis aptitudes, entonces simplemente ese por sí mismo es un acto discriminatorio. El juez consideró que no. Nos fuimos a una revisión y en la revisión se dijo, bueno, quizá puede ser un acto discriminatorio, pero tú no demostraste tener las aptitudes. Entonces, tú no demostraste que la razón por la que no te contrataron es que te discriminaron por discapacidad. Pero era muy complicado eso porque en la solicitud por sí mismo, que decía no personas con discapacidad, eso me excluía de poder entrar en igualdad de condiciones con mis compañeras y compañeros a que se evaluaran esas aptitudes. Entonces, después de muchos años, el asunto llegó a la Suprema Corte. En un amparo directo en revisión se pidió el análisis del artículo 1 constitucional de discriminación y esa sentencia, que es el amparo directo en revisión 1387/2012, por si la quieren buscar, reconoce que la mera emisión de una solicitud de empleo con estas características, en este caso discapacidad, pero hay otros ejemplos como edad u otros ejemplos discriminatorios, es que en sí misma una convocatoria de empleo no puede excluir de entrada a ciertos grupos de la población, ¿no? Y esto no quiere decir que todas las empresas estén obligadas a contratar a cualquier persona con discapacidad, por ejemplo, que se lo solicite. Lo que quiere decir es que no lo puedes excluir desde un inicio y lo que tienes que evaluar es si cumple con el perfil del puesto que estás solicitando, pero no al revés. Porque además poner esta barrera desde un inicio es justo por algo que jurídicamente se llama categoría sospechosa, ¿no? Excluyes desde un principio. Y algo que me parece importante, porque además utilizamos el término discriminación como si no hubiera un mañana, es que no toda distinción es discriminación, eso es muy importante. Para que una distinción sea considerada como discriminación, tiene que ser una distinción no objetiva ni razonable. Esa es la diferencia. Entonces, si para un puesto de abogado en un despacho se pide conocimientos jurídicos, esa es una distinción objetiva y razonable atendiendo la naturaleza del puesto. Pero si se dice no personas con discapacidad, eso no es objetivo ni razonable porque no se están evaluando las aptitudes jurídicas en este caso. Y por favor, quitémonos de otra vez todas las barreras actitudinales que tenemos, porque siempre que doy este ejemplo me dicen, bueno, pero vemos, porque depende del tipo de discapacidad y ahí también hay un problema, ¿no? Porque nuestros prejuicios y estereotipos salen y entonces nos dicen que hay personas de primera que no pueden ser discriminadas, pero personas de segunda que sí pueden ser discriminadas, y ahí lo que está hablando son sus prejuicios, porque no se están dando la oportunidad de conocer a la persona. En resumidas cuentas, ese fue el caso. ¿Pero qué más? O sea, 12 años de reparación. Muy bien. O sea, ¿qué opinas del sistema de justicia después de todo esto? Con mi opinión del sistema de justicia. Bueno, es un problema, déjenme decirles que hay un problema aquí muy grande, porque todo esto es con amparo. Entonces, el amparo, como ustedes pueden ver, tarda muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo. Entonces, yo logré entrar a trabajar en otros lugares, pero si me hubiera detenido a ver qué pasaba, imagínense, 12 años, pues no la cuento. Después, hay muchísimos problemas en el sistema de justicia. Uno, hablando desde de las barreras en el propio sistema de justicia, porque otra vez los espacios no son accesibles, no tenemos manera de que otras personas con discapacidad, por ejemplo, sean o utilicen intérprete de lengua de señas mexicana, por ejemplo, eso es otra barrera para el acceso a la justicia. Dependiendo de la discapacidad,
no todas las personas con discapacidad son reconocidas como tales ante la ley, algunas no existen porque están bajo algo que se llama estado de interdicción, y cuando estás ante un estado de interdicción, pues no existes para el mundo jurídico, entonces no puedes exigir tus derechos. Eso es algo muy importante que tendríamos que eliminar. De hecho, la Corte en un amparo ya lo declaró inconstitucional, pero ahorita voy con los problemas al amparo. Esto solamente tiene efectos para la persona que lo solicitó. Entonces, hay muchas barreras, desde las barreras físicas, las propias barreras para poder denunciar algo, porque no hay manera de hacerlo, pensando en la multiplicidad y en la diversidad de las personas con discapacidad, porque también eso, pensamos en un solo tipo de personas con discapacidad cuando hay una gran diversidad, ¿no? Entonces, eso, otra cosa muy importante es que una vez que ya entran estos casos al sistema de justicia, la capacitación judicial en estos temas pues es un tema, porque todos estamos como muy acostumbrados y vivimos bajo el sistema médico asistencialista, entonces en las propias sentencias se reproducen sesgos que terminan discriminando, ¿no? Y sobre esto hay un informe muy interesante que sacó X Justicia para las Mujeres, por si desean checarlo, que justo menciona este tema de capacitación judicial y acceso a la justicia de mujeres con discapacidad. Y bueno, además de esto, los efectos, ¿no? El problema de los amparos en sí. Hay algo que el amparo, en este caso, por ejemplo, en daño moral, lo único que dice el artículo de daño moral es que te va a dar una retribución económica, ¿no? Pero la retribución económica termina siendo de risa y al final lo que menos interesa es la retribución económica, porque en realidad lo que se busca es que el amparo tuviera un mecanismo de reparación integral. ¿Qué quiere decir esto? Pensando en que son pocos los casos que pueden llegar a estos sistemas de justicia, porque imagínense, aguantar 12 años y llegar, o sea, llegan muy pocos casos, entonces que esos casos que llegan sirvan como cambios paradigmáticos para que tengan efectos no solamente en el caso concreto, sino tengan cambios estructurales que permitan toda una modificación. Entonces, por ejemplo, hablar de temas de no repetición, de capacitación, etcétera, porque a mí de nada me hubiera servido que la empresa haya dicho que está mal lo que hizo y que no lo va a volver a hacer, sino que se dé capacitación dentro de las empresas y muchas cosas más para que se genere realmente el sistema de reparación integral. Además, otro de los problemas que tiene el amparo es que solamente tiene efectos para la persona que los pide, es decir, efectos interpartes, se dice jurídicamente. Pero cuando hay un problema como este o cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma, resulta muy absurdo que en una sentencia se diga que una norma es inconstitucional o que algo está mal y que eso solamente aplique para la persona en concreto que lo pidió y esa norma o esa política pública o lo que sea siga viva para todos los demás. Sé que los constitucionalistas me van a matar porque es uno de los principios sacramentales del amparo, el efecto interpartes, pero creo que es algo que habría que pensarnos, sin que me maten los constitucionalistas, porque es muy complicado que esperemos que lleguen 5 casos o que haya una contradicción de tesis para que algo deje de existir en el mundo jurídico si ya se dijo que es totalmente inconstitucional. Entonces, creo que eso es una tarea pendiente, ¿no? Y otra de las cosas es que en amparo a los juzgadores y a las juzgadoras les da mucho miedo incidir en temas de políticas públicas y hacer sentencias que tengan un cambio estructural por este tema de división de poderes. Pero otra vez siento que es algo que nos tendríamos que pensar, porque si son pocos los casos que llegan, entonces tendríamos que
tratar de incidir en hacer cambios realmente estructurales, para que esos cambios no solamente se reflejen en la persona que los solicitó, sino en toda la población que sufre, o sea, las mismas consecuencias de esos actos discriminatorios. Esa sería mi crítica. Nada más. Necesitamos reformar el sistema judicial. Marcelina, un poco también, desde el movimiento de las trabajadoras del hogar, también ustedes lograron pues, el amparo de la Suprema Corte, ¿no? Y han habilitado una variedad de estrategias. Me has contado mucho, por ejemplo, todo el trabajo que has hecho a nivel internacional, pero si tuviera que escoger dentro de todas las estrategias, ahorita una que nos contaras un poco más, es precisamente tu experiencia con el sindicato. No te lo han dicho siempre, en nuestro país dices la palabra sindicato y la gente quiere salir corriendo, y tú de alguna manera estás logrando que yo ya piense sindicato y piense en algo empoderante, que ese es el futuro, no el pasado, sino el futuro, lo colectivo. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco más de esa experiencia. Gracias. Para llegar a formar un sindicato nacional en México nos pasó 15 años. 15 años porque cuando empezamos en el año 2000, yo era sola, con una idea de que, ¿qué hago? Soy trabajadora del hogar, pero aprendí muchas cosas que aquí no lo puedo dejar y debo de seguir. Y busqué otras trabajadoras en algunas escuelas y éramos 5 compañeras que empezamos y dijimos, vamos a organizarnos, a capacitarnos porque nos tratan muy mal y nosotras somos las que no sabemos hacer el trabajo. Y nos dimos cuenta que no era eso, era precisamente la ley que no estaba tan claro y que del otro lado tampoco tenía claridad sobre qué tenían que darnos porque nos desconocían como sujetas de derechos. Entonces, y creamos el CASE, que es el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, 5 trabajadoras, pero comprometidas a decir cada quien tenemos que traer a alguien. Y en la primera reunión que trajimos, cada quien trajimos a alguien, éramos 19 compañeras, ¿no? Después otras 19 y otras 20 y otras 40. Logré una beca y con esa beca alguien me dijo, te sacaste una beca y puedes ir a la universidad, capacitarte para liderar, para ser líder, ¿no? Y entonces dije, bueno, de nada sirve, ¿qué va a servir si yo voy a capacitarme? ¿Para qué? ¿No? Entonces dije, voy a dar beca también a mis compañeras para que juntas avancemos. Entonces yo tuve una beca que otorgué también, una beca bastante pequeña para cada trabajadora que venía a las reuniones y durante un año tuvimos una beca con 40 trabajadoras del hogar y otro año nos dieron la beca. Entonces 2 años estuvimos como con mucho privilegio de tener al menos pasaje para las que venían a las capacitaciones, porque también era una barrera de que no puede ir, es domingo, mi descanso, no tengo para mi pasaje, y entonces bueno, la beca nos ayudó. Después tuve otra beca y continuamos en ese proceso, pero nunca me había dado cuenta que era tan difícil sostener una organización, porque se requería un espacio, se requería aprender. Yo recuerdo que con mi beca compré una computadora y creo que 3 meses estuve mirando la computadora sin saber cómo usarla, porque pues yo no sabía computación. Entonces, después aprendí, las que vinieron aprendieron, empezamos a tener un espacio para rentar un espacio con esa beca y empezar a sentirnos como un espacio propio de y para trabajadoras del hogar. Cuando nos damos cuenta de que no solamente era capacitarnos, sino incidir, porque si me capacito, de todas maneras no me iban a respetar mi derecho a horario, a descanso, a un pago digno. Entonces era cambiar esta estructura que nos estaba llevando o nos estaba olvidando, ¿no? Y entonces empezamos a incidir para cambiar el capítulo 13 y llevamos varios foros, nos fuimos a la Cámara de Diputados, poca gente nos hizo caso, y al final nos damos cuenta a nivel regional que en muchos países era igual que México y dijimos tenemos que tener un convenio y el único
la única cosa que va a ayudar a nuestros países para respetar nuestros derechos es un convenio. Y eso lo plantea una compañera de Brasil y todo el mundo dijimos sí, pero no había tampoco cómo llegar a un lugar donde crearan el convenio porque era difícil para nosotras. Y entonces formo parte de Conlatrao y entonces y la idea era pues tenemos que brincar al ámbito internacional. Y entonces nos vamos al ámbito internacional y proponemos en un encuentro con la OIT que era necesario crear un convenio precisamente que atienda el tema del trabajo del hogar. Y a partir de 2006 la OIT empieza a trabajar una propuesta de convenio hasta que lo logramos, hasta que logramos el convenio 189 y después de 15 años nos dimos cuenta, y justo estando en este proceso con la OIT, y nos dábamos cuenta de que en la OIT quienes participaban eran los sindicalistas trabajadores y que muchos eran nuestros empleadores y que a mí no me dejaban participar a tomar el voto porque yo no era una sindicalista, ¿no? Y que yo no podía formar parte tripartita porque yo era una ONG. Entonces, incluso desde México, ¿no? Desde la CTM o desde las organizaciones sindicales, que me costó mucho trabajo llegar a participar en las conferencias de la OIT y eso fue gracias a la UNT que nos incluyó en sus listas para participar. Y cuando yo me doy cuenta de que en la OIT solamente debemos hacer, la tripartita se hace con sindicatos, dije, es lo que sigue. Y entonces llegó a México y empezamos a discutir eso, pero una cosa que veníamos haciendo desde CASE era como un poco esta forma de formación sindical, digamos, porque estábamos involucradas mucho con la red de mujeres sindicalistas, la UNT, entonces teníamos como esa tendencia, pero también no sabíamos como por dónde. Y entonces cuando yo empiezo a aprender más y vengo a México y digo, no, deberíamos estar listas para formar un sindicato porque tenemos que aprender que un sindicato es la herramienta de defensa para ganar nuestros derechos y no una herramienta para beneficiarse unos cuantos. Y entonces, la cosa que hace que se crea el sindicato es que más de 100 trabajadoras del hogar estábamos convencidas de que debíamos tener un sindicato que nos defendiera y que representara los intereses de 2.4 millones de trabajadoras del hogar en México. Y entonces la estrategia es seguir funcionando como tal. Y entonces cuando alguien dice, no, pues tuvimos mucho, como más de 1 año y medio en los mismos medios, nos decían, pues en 1 año vienes a contarme a ver si no te clavaste todas las cuotas, ¿no? A ver si no te enriqueciste o esto y que el otro. Entonces, el sindicato tiene una base, digamos, un comité ejecutivo como de manera lineal, nadie es abajo, arriba, nada de eso, porque debíamos de aprenderlo así, ¿no? Y entonces, el sindicato tenemos además 3 secretarias colegiadas, y las 3 tomamos las decisiones por igual y que las 3 asumimos los cargos por igual y que donde debemos estar tenemos que estar consultando. Entonces una de las cosas como desde ahí, y por el otro lado también es importante cómo el sindicato no debe perder su objetivo de defender los derechos de las trabajadoras y de entender, porque también el tema de las trabajadoras del hogar es muy difícil, así como es difícil el respeto de sus derechos y reconocerlas como trabajadoras sujetas de derechos, en la parte organizativa también es complicado, porque ellas no pueden participar tan libremente porque los domingos trabajan a veces. Ellas no pueden porque es el único día de descanso y o se organizan o descansan o atienden a su familia, ¿no? Entonces, de por sí eso es muy difícil. Otras no pueden dar cuotas porque apenas tienen 2-3 días a la semana. Y entonces eso también lo tenemos que ver de cómo otras cosas debe ser prioritario que una cuota
que es importante, pero no puedes obligar a alguien que no tiene, cuando el interés que debemos de tener es que se organicen, aprendan, dignifiquen su derecho como trabajadoras del hogar. Entonces, cuando se habla del sindicato, alguien, incluso varios empleadores nos dijeron, no quiero del sindicato porque me van a demandar. Y una cosa que tienen que aprender es que estén o no sindicalizadas las trabajadoras del hogar, muchas ya conocen sus derechos y de todas maneras van a demandar, porque ya conocen sus derechos, ¿no? Entonces creo que también, lejos de pensar, seguir pensando en estos prejuicios que hay todavía, es que son iguales que el otro sindicato. Bueno, pues nosotras queremos que este sindicato demuestre que podemos ser muy libres y hacer un trabajo que diferencie otras formas de sindicalizar a las trabajadoras. Y sobre todo, no, otra cosa que recibíamos era, ¿cómo un sindicato de trabajadoras del hogar y luego mujeres? Y de verdad hemos demostrado que hemos podido sacar un sindicato adelante y queremos que este sindicato es nacional y llevamos ya 10 estados trabajando y formando promotoras y súper convencidas de que se asumen como estas promotoras, luchadoras, y que hoy cuando alguien dice ya no quiero que me pase lo que me pasó hace 2 años, no quiero que a otra compañera le pase lo que a mí, eso cambia muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque se comprometen ellas a luchar, y entonces para nosotras estar de otro lado y en el mero siglo XXI crear un sindicato más, y que la historia ha dicho que funciona desde otra manera, nosotras queremos decir que hay muchas formas de poder sacar un sindicato adelante y de poder decir que un sindicato sirve de herramienta y defensa para los derechos de las trabajadoras del hogar, y que no solamente deben de haber unas cuantas que dirijan un sindicato, sino que todas pasen por esa vía para que tengan experiencia y que nadie les diga que el sindicato solamente es de una persona. Stephanie, me gustaría ahora ir contigo, y creo que lo que están narrando otra vez es como esta, por un lado, toma de conciencia de que hay que cambiar el mundo, y por otro, la politización. Y me gustaría que nos contaras un poco más la historia detrás de Liber Libres y la historia detrás del colectivo Ni un Repartidor Menos. O sea, cómo es que surgen, por qué surgen, desde el nombre mismo, en el contexto del país en el que vivimos. Y también hace rato que acabaste de hablar, mencionaste, por ejemplo, que ya están teniendo distintos éxitos. Entonces, justo en qué clase de estrategias están desplegando en los colectivos. Que nos platiques un poquito más de eso. Bueno, todo empezó gracias a un compañero. Lamentablemente, Ni un Repartidor Menos empieza a partir de noviembre, cuando muere un compañero atropellado. Pues todos los compañeros se querían ir a rebelar, ¿no? O sea, era de, pues vamos a quemar las oficinas de Uber, porque el compañero trabajaba, era su primer día en Uber. Entonces, fue así de, no respondió Uber, vamos a atacar, hay que hacer algo por el compañero. Al compañero lo victimizaron demasiado, de que él había tenido la culpa, de que él por no fijarse, él por no llevar casco. Entonces fue un tema muy, muy fuerte. Entonces, yo en ese entonces yo todavía no estaba como que muy metida en todo esto de repartidora, ¿no? Entonces, el compañero empieza a reunirse con compañeros, a decir, ¿saben qué? Calma, o sea, vamos a pensar las cosas, vamos a hacer las cosas fríamente, a pensarlo bien y analizar las cosas. Yo conozco a este chavo en mayo, cuando desgraciadamente un camión que trabaja para la Modelo pasa 16 llantas de las 32 arriba de mi compañera, ¿no? Entonces, yo me acerco al lugar, yo me identifiqué demasiado con ella. Para empezar, a 5 minutos de mi casa caminando,
la zona donde yo trabajo, en el horario donde yo trabajo. Entonces, ese día yo estaba sola con mi hijo en la casa y me habla mi hermana, ¿no? De ¿dónde estás? ¿No? Y es de en la casa, ¿no? Es que acaban de atropellar a una repartidora en bici en Lago Chiem y pues pensamos en ti, ¿no? Entonces fue así de te llega a la mente, si hubiera sido yo, ¿qué hubieras hecho mi hijo, no? Entonces te quedas con la idea de no quiero que me pase lo mismo, no quiero que hablen igual de mí o que mi hijo el día de mañana diga que escuche que yo tuve la culpa, ¿no? Entonces me uno a la manifestación, me uno a todo el trabajo que se empieza a hacer y me invitan al colectivo de un repartidor menos. En julio del año pasado, platicando con otras compañeras, me doy cuenta del acoso que se vive dentro de repartidoras, ¿no? Dices, no puede ser posible que las aplicaciones te manden a la cueva del lobo, ¿no? Ha habido compañeras que les han salido completamente encuerados el cliente, ¿no? Tú ves, yo fui víctima de un vigilante que me acosó, o sea, se me puso aquí, yo que le enseño mi anillo de casada, me dice, no importa, mientras tú no le digas nada, yo no voy a decir nada, ¿no? Entonces, cuando yo ya había dicho no, él insistió. Entonces, platicando con otras compañeras, pues ves que ya le pasó a una, ya le pasó a otra, ¿no? Dices, no puede ser posible que esté pasando esto. O sea, no soy la única, ya se dieron 5 casos, ¿cuántos casos más hay? Entonces, yo hablando con los chicos de Ni un repartidor menos, dije, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer un grupo de chicas donde se pueda ver esto. Porque unas compañeras piden ayuda, piden apoyo, van los compañeros y al otro día ya las están invitando a un café sin importar que estén casadas. Entonces no podemos, como que hay temas, hay situaciones donde dices no se pueden juntar, ¿no? Entonces es como se hace el grupo de mujeres. Al principio tenían el nombre de Mujeres NUM, de Ni un repartidor menos, pero dije, ¿sabes qué? Es que no podemos ser junto con pegado. O sea, nosotros son temas diferentes, son situaciones diferentes. Entonces, yo quiero la libertad de mis chicas, quiero ser pues, independientes, ¿no? Ahí hubo unas cuestiones, entonces es como en conjunto con todas las chicas se decide el nombre de Libres, ¿no? Entonces, ya después los volvimos otra vez a juntar, pero respetando nuestro nombre, nuestra libertad, nuestra libre expresión, y pues ahora sí que trabajamos de la mano. La verdad les agradezco mucho a mis niñas, yo les digo mis niñas porque pues sin ellas no estaríamos trabajando de la mano y hablando con las aplicaciones. He ganado mucho espacio porque me he sentado con 2 aplicaciones y he dicho, ¿qué está pasando? O sea, esto es lo que está pasando con tus repartidoras. Una aplicación ya cierra a las 10 de la noche, ya no hay pedidos. Esa misma aplicación se fija mucho en lo que es zonas de riesgo para todos, no nada más para mujeres, y estamos trabajando de la mano con esta aplicación de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué problemas hay? ¿Qué podemos mejorar? ¿No? Entonces, también estamos trabajando ahí para una aplicación donde yo estoy haciendo mucho hincapié, un botón de pánico, compañeras para mandar alertas con ubicación y todo, alerta Amber. Entonces, sí es un trabajo muy fuerte que se está haciendo, porque aparte tienes que estar luchando con compañeros que traen el machismo de cuna, pero bien pegado, ¿no? Es de, ¿pero por qué? Pero si son mujeres, si sabes a lo que te estás arriesgando, si sabes que para eso subes, pues aguántate, pues a mí también me han salido en calzones. Entonces, muchas veces no saben que del acoso puede pasar a una violación y una violación puede pasar a un feminicidio. Entonces, es algo que yo quiero evitar y si está en mis manos, lo voy a hacer. Entonces, se manejan protocolos, yo manejo protocolos con mis niñas de seguridad. Hace aproximadamente 6 meses usamos ese protocolo, gracias a Dios no pasó nada, la compañía se quedó sin pila y todo, llegó a su casa bien.
Entonces, dices, ¿quién te cuida? Nosotros nos cuidamos. Si no nos cuidamos nosotras, ¿quién? ¿No? Entonces, así es como se empezó esta gran lucha y ser la voz de mis compañeras, la verdad me enorgullece y vuelvo a lo mismo. Sin mis niñas, no estaríamos aquí, ¿no? No me hubiera dado yo cuenta realmente la gravedad del acoso, la gravedad de lo que vivimos día a día, no nada más como repartidoras, sino como mujer. Porque el hecho de que tú salgas a la tienda no sabes si vas a regresar, ¿no? Entonces ahora imagínate salir a la calle, agarrar tu bici, agarrar tu moto o a pie, porque hay compañeras a pie, y subirte a los departamentos. Tú sabes que entras, no sabes si sales, ¿no? Ha habido muchos y mil historias que yo he tenido y te ganas a las compañeras y te dicen, Steph, me pasó esto, ¿qué hago? ¿No? Ayúdame, ¿no? Entonces, mi fin es encontrar ayuda psicológica para mis compañeras para cualquier situación, ¿no? Hay compañeras que apenas están empezando, que tienen 18 años, que es su primer trabajo y se paniquean, ¿no? Hay quienes ya nos enfrentamos y ya les gritamos y ya les decimos y salimos corriendo porque temes por tu vida, ¿no? Entonces, el acoso está desde que tú sales de tu casa, desde que agarras tu herramienta de trabajo, desde la vía, desde la calle, ya te andan nalgueando en la calle sin importar que estás arriba de la bici. Desde los vigilantes que te ponen 1000 y un trabas para subir. ¿Por qué? Porque ya te están echando el ojo, ya están viéndote, o sea, ya te están, ¿no? El cliente que ven en la aplicación que eres mujer y ya te está esperando desnudo, completamente. Entonces dices, no puede ser. Y de los establecimientos que ven tu número. He tenido casos de compañeras que es que me habló el del Starbucks y yo no le di el teléfono y me quiere invitar a salir y está duro y dale y sigue con lo mismo. Y las aplicaciones no hacen nada. Entonces, es así como empezó y vuelvo a lo mismo, para adelante. Jess, quiero seguir, ahorita dijiste creo que algo crucial, ¿no? De nos cuidamos nosotras. Jessica, tú fundaste con Lía Red de Juventudes Trans, ¿no? Que está enfocado, digamos, en juventudes, pero justo el punto es, de lo que entiendo del trabajo, o sea, esta parte del cuidado, por uno, las redes, lo colectivo, y me gustaría también que nos cuentes un poco más de eso y de qué manera este trabajo que hacen en colectivo, sé que no es su único objetivo el trabajo, pero me imagino que parte del apoyo se extiende también a eso. Es que han sido como tantos sentires que inevitablemente no volver en sí misma. Creo que aquí hay algo muy, muy importante y es cómo nosotras como mujeres trans tratamos todos los días de despegarnos de una cifra de transfeminicidios donde pareciera que estás condenada, ¿no? Y que esa cifra todo el tiempo te está diciendo, por la corporalidad que habitas, por el contexto de salir a las calles, por ser una mujer racializada, por ser una mujer joven, la expectativa de vida es de 30 a 35 años. Entonces, quisimos de alguna otra forma construir contranarrativas que hicieran frente a todo un panorama de muerte y de precarización y de violencias. Y frente a esa desobediencia que nosotras planteamos, pensábamos en una desobediencia disruptiva en tanto a queremos desobedecer para vivir, ¿no? Queremos desobedecer para no ser arrojadas ahí. Y frente a eso, nuestro reclamo es nuestro proyecto de vida, nuestra trayectoria de vida, que debe sin duda ser sostenible, poder ser solventada
y que un proyecto de vida no solamente tiene que ser un tema de acceso a la justicia, sino que también es decirle a la sociedad, no esperes a que esté muerta para que veas que nuestras vidas importan. No esperes que otra vez se salga como la compañera Kenia Cuevas con un ataúd a la calle, o no esperes a que ya estén asesinando a otra o que haya el suicidio de un chico trans para cobrar conciencia. Entonces, frente a eso construimos diversos espacios. Frente a estos espacios tenemos un espacio muy bonito que se llama Boicot Trans, y el boicot trans tiene que ver específicamente con contranarrativas hacia el machismo, el racismo, el clasismo, y sobre todo potencializando las voces vivas desde la poesía, desde narrarse no solamente desde la experiencia, sino cómo esa experiencia se convierte en creatividad. Y esa creatividad cómo puede de alguna otra forma aliviar como toda esta carga de heridas o todos estos silencios acumulados para que sean escuchados. Porque hay una cosa que creemos firmemente, y es que lo afectivo como política radical pues es sin duda uno de los principios que también este mundo pues nos debe a las mujeres, ¿no? Creo que desde el tema de cuidados no remunerados, pero que también desde el tema de cómo hace poco sostuve en una entrevista sostuve en una entrevista que todo lo que el Estado ahora está reaccionando frente a las manifestaciones de mujeres es porque el Estado llega tarde a la justicia, porque las mujeres ya nos hacíamos justicia desde muchas otras formas, desde nuestros cuidados, desde nuestras escuchas, desde nuestras formas de organizarnos, desde nuestras formas de denunciar, desde nuestras formas de sentir la empatía radical hacia las otras, hacia los otros. Entonces, mirar que el Estado llega tarde a la justicia que las mujeres ya construíamos antes es también una de nuestras propuestas políticas, y sostenerla desde ahí es cómo construimos eso en espacios de creatividad como el boicot trans, y también en espacios de fortalecimiento. Este año tenemos el campamento trans, que es el primer campamento trans en México, que se dedica a fortalecer procesos de facilitar herramientas jurídicas, facilitar herramientas afectivas y de defensa personal, y fue financiado, la subvención del Fondo Semillas este año la tenemos, y eso pues nos da mucho gusto, porque vamos a fortalecer a personas que hacen distintos activismos, le llamamos distintos activismos diversos o emergentes, en el norte o el sur del país, ¿no? Y eso nos llena como de mucha esperanza de saber que queremos también eliminar las barreras. Creo que algo que aquí veo en nuestras historias de todas nosotras que estamos aquí es que todo surge a partir, y que me siento identificada, de que me pasa a mí o le pasa a otra compañera que tiene las mismas características que también me habitan, que este sistema me ha como justo leído, y creo que eso es algo que también nos permitimos sentir, vivir. Y hay una de las situaciones que todo el tiempo sabemos, ¿no? Es que en la comunidad de personas trans, y en particular de mujeres trans, a veces si no tienes acceso a la educación, si no tienes acceso a un piso mínimo para saber tus derechos y a quién reclamarle, que a veces no es posible siquiera saber que tienes derechos. Entonces, por eso nos interesa fortalecer a otras personas trans, tanto mujeres como hombres, para que ese piso de mínimo de derechos se construya, para que ese piso mínimo de derechos pueda por lo menos entablarse en un diálogo, porque si bien nuestras experiencias son valiosas, cómo eso también se traduce en clave de derechos humanos, cómo eso también el Estado lo lee,
nos interesa también democratizar de que pues no todo puede quedar en la Ciudad de México, ¿no? Porque una de las cosas es que al ser una red pues que está en todo México con personas activando diversas cosas, nos interesa que también esas otras redes se fortalezcan. Y creo que las cosas que pasan aquí en el tema del proyecto de vida, un poco dándole seguimiento a eso, es que ese es nuestro reclamo constante. Merecemos un proyecto de vida digno, que pueda ser solvente, que pueda ser también, que no esté condenada con la cifra de 35 años y sobre todo que pueda no solamente ser, como eres una persona trans, te vas a dedicar a todo lo que tenga que ver con personas trans o género o tú vas a ser la cara trans de esta empresa y pues tú vas a tener que dar la cara. Si eres trans, pues entonces el día del mes del orgullo, pues te va a tocar dar conferencia, ¿no? Entonces, pues quien quiera que lo haga, pues, pero que no sea una persona, que esa persona tenga elección libre de saber cuál es su proyecto de vida y qué le hace sentido a esa persona, porque tenemos muchas compañeras y compañeros que no solamente tienen la educación trunca por una serie de factores de discriminación, que en primer lugar, antes de decir me discriminaron, te encuentras con eso me dolió, eso ya no me dejó ir a la escuela, o eso me violentó, o era difícil para mí y mejor me salí. Y tal vez no lo van a decir como es discriminación sistemática a partir de, sino que también como esas experiencias las vamos retomando para que puedan en sus propias palabras de las personas también ser reconocidas, ¿no? Y creo que pasa también cuando reclamamos que ya no solamente seamos objeto de estudio, porque uno de los temas es que a las personas trans, pues generalmente otras personas nos utilizan para que puedan lograr sus objetivos académicos, de investigación, puedan sacar incluso su nota, pero que nunca retribuyen nada a la comunidad trans, ni siquiera a un grupo en específico, sino cómo eso tú crees que va a fortalecer a la comunidad o cómo tú estás dispuesta a acompañar a la comunidad y a los diversos grupos que están a lo largo de México y a poder saberles que tienen un aliado o una voz aliada de forma ética y no solamente tú estás… vas a obtener tu título académico en tu investigación para personas trans, pero de verdad ya tenemos suficientes tesis. Entonces, ¿cómo puede eso también más bien convertirse en un apoyo que realmente pueda ser sustantivo y que realmente pueda ser ético? Y decir, ya no necesitamos más agradecimientos en las tesis, necesitamos acción, así como ya no necesitamos minutos de silencio, necesitamos también cómo poder organizarnos y cómo seguramente todas las herramientas que todas las personas tenemos, creemos creo que firmemente en que muchas personas aliadas, algo que comparten con nosotras y nosotros no solamente es una persona aliada, sino es una complicidad. Y una complicidad con la idea irrenunciable de hacer un mundo más habitable para las personas que históricamente hemos sido silenciadas, ¿no? Betty, quiero cerrar contigo antes de que vayamos con el público y también que nos cuentes la historia de Mujeres Unidas por la Libertad. Porque otra vez, mucho de la inercia del sistema es que sigas así, porque así es el mundo. Quizás culero, pero no hay de otra. Y justo ustedes también son una historia de decir, hay algo más, nos vamos a unir, y me gustaría que ahondes un poquito en eso y las diferentes estrategias que están habilitando. Bueno, mira, nosotros tenemos apenas un año de habernos organizado. Precisamente por eso, ¿no? Por la discriminación y por la falta de un empleo. Entonces empezamos a levantar la voz, ¿no? Para la dignidad y justicia de las mujeres que se encuentran dentro y fuera de prisión. Porque de alguna u otra manera también las mujeres que están en prisión también merecen un empleo, ¿no? Y de hecho lo hay.
yo recuerdo que yo le daba el alimento a mis compañeras y la verdad era un súper sueldazo porque nos daban 210 por mes y la verdad cuando no nos pagaban a veces nos juntaban hasta 5 o 6 meses y de esos 6 meses nada más nos pagaban 3 meses y los otros 3 meses se quedaban, ¿no? Entonces quien tiene 100 pesos diarios o cada 8 días dentro de una prisión pues es súper millonaria dentro de ese lugar, ¿no? Es más, ni siquiera 100 pesos, 50 para un cigarro, para una coca. Realmente también ahí el Estado debería de ver que dentro del sistema penitenciario también debe de haber empleos, para que cuando las chicas lleguen a salir, con las que tengan las condenas bajas, pues entonces tengan su caja de ahorro para que cuando salgan se les da su caja de ahorro y así puedan entonces de alguna u otra manera, pues si no tienen dónde ir a vivir, pues a lo mejor irse a un hotel, ¿no? Nosotros ahorita estamos en solicitud de un albergue, ¿no? De confianza temporal precisamente para las mujeres que cuando salgan de prisión tengan un lugar, un techo, un asilo, un abrazo, ¿no? Porque desafortunadamente pues son las más olvidadas por sus familiares y por el Estado. Entonces nosotros en este momento pues es lo que estamos haciendo, ¿no? Levantando la voz, haciéndole saber al Estado que no somos invisibles, que aquí estamos, ¿no? Y que si de alguna manera nosotros estuvimos dentro de prisión, pues también ellos tuvieron la culpa, ¿sí? Porque ellos criminalizaron mucho la pobreza y los grupos vulnerables. Desafortunadamente dentro de prisión eso es lo que hay, ¿no? Personas inocentes. Entonces por eso es de que ahora nosotros pues hemos estado reuniéndonos y hablando pues con algunas autoridades, que es lo que nosotros solicitamos, que es primero documentos de identidad para tener un buen empleo, después servicio médico, seguro, o sea que lo que es el seguro y sobre todo pues que nos escuchen, ¿no? El albergue, estamos en una solicitud de un albergue, es urgente. En este país no había un grupo que se preocupara por las personas que estuvieran dentro de prisión y también cuando salen libre. Entonces por eso nos dimos a la tarea nosotros de podernos organizar, ¿no? Porque ¿quién más que las comprende más que nosotras que también estuvimos en prisión? Y así nos hubiera gustado que nos recibieran y que se preocuparan por nosotros. Es por eso que ya tenemos un año y estamos pues ahora sí en la lucha, ¿no? Levantando la voz y desde nuestras trincheras echándole muchas ganas. ¿Tenemos otro micrófono? Ok, va, porque como se está transmitiendo, bueno, queremos, como empezamos 20 minutos tarde, nos voy a dar chance de, o sea, un par de preguntas, sobre todo preguntas más que comentarios, aunque luego yo soy la primera que hace comentarios más que preguntas, y que acaben de tener al menos una última oportunidad de responder. ¿Alguien? ¿Algo? Puro comentarios, no preguntas. ¿Está bien? Bueno, comentarios, no preguntas. A ver, tú sí alcanzas. Gracias, buenas noches. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta en cuestión de lo que dijo Betty, referente a la ayuda que se le está dando a los reclusorios. Comentaste algo de una caja de ahorros que podrían darle a las personas cuando estuvieran trabajando. Yo creo que sí sería bueno hacer ver que no es nada más esa caja de ahorros, porque a la hora que salen libres las personas, lleva su tiempo y su procedimiento para que te la den. Entonces cuando ya salen, pues realmente salen con una mano adelante y una mano atrás. Entonces sí sería importante tal vez plantear, pues tal vez una ayuda momentánea al momento de la salida. ¿Crees que eso pudiera ser posible? Bueno, pues de alguna otra manera, pues si lo planteamos en el centro penitenciario. Hicimos ahorita una travesura, la verdad, en el centro penitenciario, porque era la manera de podernos dar a conocer.
tuvimos una oportunidad de que nos entrevistaran por el Periodo Digno, que estamos lanzando la campaña de Periodo Digno. El Universal nos hizo el favor. Esa fue la travesura, que de alguna otra manera fue una estrategia para que el gobierno viera y dijera, oh, están unas mujeres viendo su periodo digno, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias a ese periodo digno, ¿no? Porque las mujeres no tienen toallas sanitarias dentro de los centros penitenciarios, se ponen calcetines, utilizan trozos de trapo, no hay jabón, no hay nada. Entonces, nosotros nos dimos ahorita la tarea de hacer esa campaña y por obviedad, pues estamos empezando. Ellos mismos, en lugar de que nosotros a lo mejor estemos tocando una puerta, ellos mismos nos van a buscar y nos van a decir, a ver, estas chicas, estas señoras, estas expresas, estas lo que sea, ¿qué es lo que solicitan? Estamos haciendo entonces una lista de lo que nosotros estamos solicitando, como si estuviéramos pidiendo nuestra carta a los Reyes Magos o a Santa Claus, ¿no? A lo mejor no es lo que pidamos y es lo que nos pueden dar. Pero sí, en eso estamos, ¿no? Hacer como un proyecto bien estructurado, qué es lo que vamos a solicitar, porque de verdad necesitan mucha ayuda a las personas y sobre todo a las mujeres que están dentro de prisión. También alcanzas. Yo tengo dos preguntas, una para Jessica y otra para Marcelina. Sí. La primera para Jessica tiene que ver con qué tipo de protocolos crees que se deberían de implementar dentro de los espacios laborales para concientizar sobre, y pues insertar a las mujeres trans dentro de todos los espacios laborales, ¿no? Esa es una. Pero obviamente entendí lo que decías sobre el tema del proyecto de la vida y no esperar hasta que nos maten para hacer que las vidas valgan, pero sobre el tema de los estereotipos que hay, ¿no? Y por qué nos cuesta tanto trabajo a veces incorporar a personas que pensamos que son diferentes, ¿no? Y un poco con respecto a lo que decía la licenciada Díaz, Mariana, sobre las aptitudes, ¿no? Que nada tiene que ver, ¿no? Y que nos ven nada más por una cuestión física, más allá de lo que podríamos llegar a hacer. Y un poco con respecto a lo que decía Betty sobre la dignificación, ¿no? De los espacios penitenciarios. Eso también creo que vale la pena hacer una reflexión sobre todo en el trabajo del hogar, ¿no? Que creo que aparte de que los salarios no son dignos, tampoco las condiciones son dignas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, nosotras sabemos que hay obviamente pobreza en la cuestión de la menstruación, ¿no? Que no deberíamos estar pagando seguramente productos sanitarios por una cuestión que es absolutamente natural, pero que de todas maneras se nos discrimina por ello, se nos hace, ¿no? Pues nos avergonzamos muchas veces porque claramente no tenemos educación sexual integral ni dentro de las familias, ni dentro de la educación formal. Entonces, pues ¿qué pasa, no? También con las trabajadoras del hogar cuando se sienten mal por este tema, por la menstruación, que posiblemente a momentos el salario no da para comprar estos productos que son básicos, ¿no? Para la dignidad de la mujer, ¿no? Entonces, yo por curiosidad me gustaría saber qué ha hecho el sindicato de Marcelina acerca de esto para ponerlo en la agenda, ¿no? También porque tiene que ver con la perspectiva de género. Y perdón por tomar tanto tiempo. ¿Alguien? Yo quería preguntar dos cosas. Una a Mariana, sobre hace unos años llevó un caso de Irene Cruz, una mujer que quedó en un estado, pues no sé cómo llamarlo, no sé las palabras correctas, pero tuvo graves daños a su integridad física
por una negligencia médica y la sentencia al final recomendaba cosas al IMSS, por ejemplo, al IMSS, después de hacer un peritaje antropológico de la comunidad y demostrar que había tenido impacto sobre la vida de las mujeres en la comunidad, que no se sentían seguras si estaban embarazadas, como de acudir al centro de salud local, ¿no? Pero recuerdo que en una entrevista ellos me contaban que tenían problemas para lograr que las instituciones acataran las recomendaciones de la sentencia porque decían que no tenían por qué, o sea, que un juez no puede instruirles a hacer esas cosas. Entonces, mi pregunta es justo, si pensamos como en un esquema más integral de reparación, si nos puedes contar un poco acerca de esto, o sea, me quedé yo con esta duda, si sí es viable o no y es exigible a autoridades que implementen mejores políticas públicas a partir como de este tipo de casos y este tipo de sentencias como un poco más progresistas. También alcanzas. Perdón, la voy a pasar por acá. Hola, bueno, esta pregunta es para Marcelina. Creo que me va a mover. Bueno. Sí, a mí me gustaría saber, tú hablaste del programa piloto, que, bueno, eventualmente va a ser obligatorio. Y también hablaste de la posibilidad de demandar, ¿no? De poner una denuncia, una demanda. Pero quería saber qué tan viable es para esta mujer que decide hacer una demanda, si es entrar en un tema jurídico de larga escala, con implicaciones de muchos gastos, y cómo, o si hay una manera de hacer un trámite un poco más rápido en esta cuestión, no sé cómo funciona legalmente. Y también, una vez esto se haga obligatorio, o sea, ¿por qué ahorita es piloto y no es obligatorio desde este momento? Y yo me preguntaba si hay manera o sea, yo sé que están trabajando con las trabajadoras del hogar, pero ¿qué trabajo también se está haciendo con los empleadores para generar esta conciencia de que realmente es obligatorio y es un deber? Y bueno, más con la pregunta de la Suprema Corte para los tres, ¿quién quiere arrancar? Hablemos de justicia. Creo que puedo responder a las dos, que tiene que ver con la salud y seguridad social, ¿no? Una de las estrategias que CASE empezó a hacer es como demandar a que las trabajadoras del hogar, como una de las demandas de nuestra Carta de Derechos, era que las trabajadoras del hogar tuvieran seguridad social. Y descubrimos que había un tipo de seguro en el IMSS que era seguridad social voluntario, en el cual pues, la empleadora pagaba al año, no sé, 5,000, 6,000 pesos, después subió a 7,000 pesos. Entonces, y poca gente aseguró a las trabajadoras precisamente porque era voluntario, ¿no? En comparación, después de la Corte que explicaba hace ratito, que ordenó al IMSS crear un programa piloto, porque en el programa o en el seguro voluntario era muy engorroso para los empleadores. Los empleadores tenían que registrarse en Hacienda para poder dar un recibo, si aseguraban a sus trabajadoras del hogar, registrarse como empleadores. Era muy también ir al IMSS, pararse en las ventanillas y ver si podían o no registrar a las trabajadoras, y eso era mucho, dedicarle tiempo que muchas empleadoras pues no podían, ¿no? Y entonces por eso es que la Corte ordena al IMSS
para que crea este programa piloto y con el tiempo poder ir encontrando pues los mejores mecanismos para poder asegurar sin tantas trabas, ¿no? Quitó lo de Hacienda para los empleadores. Ahora hay estas 3 formas de asegurar a las trabajadoras de planta, entrada por salida y teniendo varios empleadores, o sea, puede usted asegurar a su trabajadora estando 2 o 3 días en su casa, ¿no? Entonces es una de las cosas, aparte de que hemos hecho muchos foros junto con el IMSS para que también la gente les vaya diciendo cuáles son las experiencias de otros países para que este plan piloto pues mejore cuando sea obligatoria, ¿no? Entonces los empleadores en el capítulo 13 decía que el patrón se hará cargo de la trabajadora hasta que una institución se hiciera cargo de ellas, pero si no tenían IMSS, pues nunca, ¿no? Y entonces así las trabajadoras del hogar, pocos empleadores pues a veces les pagaban la medicina o la llevaba al médico cuando era emergencia, pero cuando tienen un accidente en el trabajo simplemente pues te vas a tu casa y cuando regresas no sabes si tienes empleo, ¿no? Entonces esa es un poco la diferencia que va a ser el programa o el seguro social obligatorio para las trabajadoras del hogar. Además no solamente el seguro que hoy va a haber cubre la salud, cubre muchas más otras cosas, ¿no? Tendrán la trabajadora guardería, sepelio y otros servicios en el cual pues también es un gran apoyo, no sé cómo decirlo, por los empleadores, ¿no? Porque a veces la trabajadora tiene su hijo y lo deja con otra mujer, con la familia, o lo deja encerrado y eso no trabaja a gusto. Teniendo una guardería va a poner a sus hijos y va a ir a cuidar a hijos de otros con mayor seguridad. Y entonces también ahora estamos dando capacitación a los grupos que quieran conocer pues estas formas de inscripción. Y junto con el Hogar Justo Hogar. El Hogar Justo Hogar es un colectivo de empleadores que surgió a través también de experiencia de CASE y están apoyando mucho para sensibilizar a los empleadores por qué es beneficio que las trabajadoras del hogar estén aseguradas y sobre todo cuenten con los mismos derechos que cualquier persona. Hoy que está la Ley Federal del Trabajo, que estará lo del seguro, ya se ratificó el convenio 189 que también va a obligar a las demás leyes a cumplirse, ¿no? Entonces es un poco como desde ahí. Bueno, justo contestando a tu pregunta, o sea, creo que es parte del problema de cómo está estructurado el amparo. El amparo, como les decía hace un momento, tiene efectos únicamente interpartes, entonces eso lo hace complejo. Entonces ahí habría que plantear una modificación del propio sistema de amparo. Sin embargo, la verdad es que han habido ejemplos de casos exitosos en donde se han ordenado amparos con efectos estructurales. Un ejemplo clarísimo es la sentencia que nos da Marcelina. Ahí la segunda sala de la Suprema Corte ordenó la creación desde la sentencia del programa piloto. Después pues ya se logró una modificación en la ley, etcétera, pero el programa piloto surgió a partir de una sentencia. Entonces, de que se puede, se puede. El punto es, los efectos de la sentencia muchas veces es, bueno, ok, muchos constitucionalistas con eso de que se puede, me matarían, pero mucho tiene que ver con los efectos de la sentencia. Muchas veces cuando, yo creo que el problema es cuando se quiere incidir en ciertas cosas que tienen que ver con política pública, la pregunta es, la política pública está basada en recursos limitados y para eso tienes que dar ciertos recursos. Entonces, justo ahí la pregunta es si puede llegar la sentencia hasta incidir en la repartición de recursos públicos para establecer ciertas políticas públicas o no. Y también en cómo están creados los efectos, porque como no hay digamos, una preparación jurídica en esto, porque no tenemos una historia jurídica generando este tipo de sentencias, como ya hay ejemplos, pero en general no,
los efectos no son tan detallados y eso genera muchos problemas para poder por ejemplo, hay un recurso si no se cumple el amparo, cuando una sentencia ya es definitiva y, por ejemplo, llega hasta el amparo, yo te diría, hay una máxima en derecho que dice que las sentencias no se discuten, se cumplen, pero también tiene que haber ciertos candados en las sentencias para que esté todo adecuadamente establecido para poder cumplirlas. Si no se cumplen, hay algo que se llama recurso de inconformidad, que te puede decir, de inejecución de sentencias, recurso de inejecución de sentencias, y ahí es cuando tú estás inconforme porque crees que no se ha cumplido con una sentencia, pues puedes ir a reclamar que esa sentencia se cumpla, pero para eso es muy importante que los efectos estén bien establecidos. Y ahí tenemos algunos problemas porque te digo, estos efectos que pueden llegar a incidir en políticas públicas pues son muy importantes y son muy buenos. Lo único es que cuando estos tienen que ver con presupuesto, porque las políticas públicas tienen que ver con presupuesto, ahí la pregunta de todo constitucionalista es si el Poder Judicial puede incidir en eso o no, porque el Poder Judicial es una cosa y el presupuesto depende del Ejecutivo. Entonces, justo el tema que les mencionaba del problema de la división de poderes, también es algo que se tiene que ver ahí, pero hay ejemplos internacionales en el tema, entiendo que son figuras jurídicas diferentes, pero Colombia, por ejemplo, lo hace cotidianamente. Entonces, creo que es importante replantearnos muchas cosas, voltear a ver otros sistemas y volvernos a preguntar, ¿no? Si lo que estamos haciendo está bien jurídicamente hablando, si por el contexto de las circunstancias actuales valdría la pena replantear ciertas cosas y cómo se plantean los efectos. Eso también es como un tema pendiente para los jueces y las juezas en este país, porque tenemos que aprender también a hacer esas sentencias, no sabemos. Ok, el tema de los protocolos, que es como lo que preguntaban, yo tuve una experiencia con que primero me ofrecieron un trabajo y después no se tomaron ni la delicadeza de leer como mi currículum y como las especificaciones que yo decía sobre mi situación académica, y después de eso me dijeron, bueno, perdón, entonces ya no te vamos a dar el trabajo. Y frente a eso, y tienen un protocolo trans, entonces recién aprobado en un consejo general. Y bueno, frente a esas situaciones, a ver, en estos elementos que acabo de decir, hay una situación muy particular con los protocolos, y es que si bien no son leyes sustantivas y por lo cual no tienen de alguna otra forma el alcance de una ley que pueda de alguna otra forma dar una serie de directrices, tal vez no solamente conceptualizar, tal vez no solamente sugerir, sino incluso mostrar formas o anticiparse a formas incluso de reparación, como una ley sustantiva que puede incluso serlo en lo más garante posible, ¿no? Pienso mucho que los protocolos son necesarios, sí, en tanto también tengan medidas justo de reparación, justo de cupo, justo que sean conscientes sobre los trayectos de vida que un poco les decía, y sobre a ver cuántas personas trans llegan a la universidad y sobre eso se titulan y sobre eso pueden posteriormente cambiar su nombre si estamos en un país donde solamente 10 entidades federativas
garantizan el reconocimiento de la identidad de género por medio de un trámite administrativo, ¿no? Y donde actualmente en la Ciudad de México no se garantiza el derecho, por ejemplo, a que las infancias trans sean reconocidas, ¿no? Y que esté en el debate ahora justo en el Congreso, ¿no? Porque sigue todavía los grupos conservadores sometiendo, como les decía, a este cuestionamiento de, ¿no? Y frente a eso es cómo esas trayectorias de vida, una, no son marcadas por los 35 años y pueden ser vistas como un común acuerdo social de decir, es necesario no solamente reparar, sino garantizar que no se repite y garantizar que la deuda histórica la estamos viviendo aquí con las mujeres y todas las intersecciones que habitan y que pueden existir. Entonces, me parece que el tema de los protocolos es importante y también el tema de procedimientos, yo también llamaría procedimientos que puedan estar dentro de empresas o dentro de cuestiones en la función pública o dentro de cuestiones laborales en el sector privado o en el sector público, pero que puedan ser garantes de que son conscientes de cada una de las vivencias, ¿no? Que son conscientes de la violencia familiar, que son conscientes de los obstáculos en la escuela, que son conscientes del acceso a la identidad, que son conscientes incluso de la propia transición que la persona decide en su cuerpo, ¿no? Porque muchas veces en este informe que sacó la OIT a principios del 2000, habla que dentro de las conclusiones dice, todo empieza desde, dentro de estos países que se realizó un estudio, ¿no? En este informe que se llama Pride, dice, la entrevista de trabajo es uno de los primeros obstáculos, ¿no? Desde que te miran, cómo te miran y cómo te empiezan a vigilar, ¿no? Y después, si eres una mujer trans, morena, que estuvo privada de su libertad, pues imagínate, ¿no? O sea, toda la serie de obstáculos que tienes. Entonces, creo que sean conscientes de las trayectorias de vida y de que eso no es una coincidencia, ¿no? Sino que responde a un contexto. Creo que muchas de estas cosas que estamos aquí platicando no son coincidencias, sino responden a un contexto que se ha sostenido de esta desigualdad, porque detrás de todas las desigualdades hay alguien que se beneficia, ¿no? Y seguramente son todos con O mayúscula, ¿no? Aquellos empresarios o aquellas personas que están en las cúpulas de poder sosteniendo esta desigualdad. Y que frente a ellos, yo siento que también habría que mirar, que exigirles y cómo exigirles y también ahí está la redistribución del poder o la redistribución de los recursos en ellos. Porque de pronto también siento que me está saliendo así. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, igualdad para las personas trans, es que aquí nos queremos igualar, ¿no? O sea, si quieren que asimile un sistema de desigualdad, pues yo prefiero no ser igual, ¿no? Entonces, una igualdad crítica, pues sí necesitamos, ¿no? Entonces, frente a eso, yo creo que los protocolos también tendrían que ser críticos ante esa serie de desigualdades y que las mujeres estemos en espacios de toma de decisiones y no solamente que estén los protocolos para asimilar un sistema, ¿no? Sino que sean también críticos de lo que está sucediendo. Y, por ejemplo, las compañeras argentinas tienen el cupo laboral trans y sus dos principales razones es por el tema de expectativa de vida y por el tema de la precarización que se vive en esa corta vida, ¿no? Y frente a eso, me parece que el cupo laboral trans pues puede ser integral y que puede también sí ser acompañado de protocolos y de mecanismos que garanticen ese protocolo y que garanticen que ese protocolo se ejecuta y que rindan cuentas de ese protocolo, ¿no? Y que sobre todo den muestra de forma transparente de cómo se todo ese protocolo, ¿no? Y no sea solamente pues nuestro decálogo de deseos, pero pues las personas trans no lo van a ver porque siguen sin poder accesar siquiera a un empleo. Entonces, yo creo que ese es como uno de los pasos que habría que dar hacia una mirada crítica y hacia una mirada
bastante amplia de lo que necesitamos en torno a las identidades trans. Sí. Creo que ya nos van a correr, ya nos pasamos un poco, entonces por desgracia vamos a tener que concluir el evento. Nomás, spoiler, acá Molcas también ya llegó a la puerta de la Suprema Corte por un caso, rápido lo digo nomás, demandó a Reforma 222 y a todas las empresas de Reforma 222 por el tema de la discriminación que se vive en lugares públicos. Y es justo un amparo que quiere empujar al sistema judicial que a través de un amparo se ordene un cambio institucional enorme. Entonces creo que la pregunta, o sea, justo aquí el caso de Mariana, el caso de trabajadoras del hogar, habilitan herramientas que podrían servir para todos y todas y para construir este mundo mejor. Entonces estemos al pendiente, estamos contigo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestros participantes. Nomás como publicidad, quiero anunciar que vamos a tratar de estar haciendo este tipo de eventos, si todo sale bien, mensualmente. Ya tenemos agendado el 23 de abril. 23 de abril. Entonces ya, por favor, denos sus correos para poderles estar mandando otro tipo de eventos y nos encantaría volverlos a ver aquí. Muchas gracias a nuestros intérpretes y muchas gracias a todos. Vámonos.